En videos anteriores estuvimos viendo cómo obtener un vector a partir de la suma de otros dos vectores, en donde generalmente lo que hacíamos era o unir las colas de dichos vectores o tomar uno de los vectores, la cola de uno de los vectores y ponerla en la cabeza del otro vector para finalmente obtener un tercer vector que era el resultado de la suma de estos vectores. Ahora vamos a hacer un proceso inverso, es decir, que dado un vector, en este caso el vector C, vamos a obtener los vectores que componen este vector, que son las proyecciones de este vector en los ejes X e Y. Particularmente en este caso tenemos dos dimensiones, pero también lo podemos hacer en tres dimensiones o en cualquier cantidad de dimensiones, o sea, en n dimensiones. Este proceso de descomponer un vector en sus componentes X e Y se llama descomposición de un vector en sus componentes, y ahí el nombre de este video. Es tan sencillo como simplemente trazar una paralela al eje Y en la punta del vector para obtener la componente de este vector en el eje X, a que por ahora vamos a llamar CX. Perdón, vamos a llamarlo más vale C1. Ahora les voy a explicar por qué. Y para obtener la componente Y del vector vamos a trazar una recta paralela al eje X en la punta de nuestro vector, para obtener el componente en el eje Y del vector. Este vector lo vamos a llamar C2. Fíjense que el vector C1 es la proyección de nuestro vector en el eje de las X, y el vector C2 es la proyección de nuestro vector en el eje de las Y. Si sumamos C1 más C2, nos va a terminar dando el vector C. Y esto es lo que hacíamos anteriormente cuando hacíamos suma de vectores. Ahora lo que hicimos es el proceso inverso. Ahora, tanto el vector C1 como el vector C2 pueden expresarse en forma de los vectores unitarios. Fíjense, el vector unitario Y es el vector que tiene un módulo 1 y es paralelo al eje de las X. El vector unitario J es el vector de módulo 1 y es paralelo al eje de las Y. Estos dos vectores, los vectores unitarios, así como el vector K, se usan, es una nomenclatura común cuando se trabaja con el tema de vectores. Bueno, entonces C1 podemos expresarlo como la componente X, vamos a poner CX por Y. Y C2 podemos expresarlo como CY, o la componente Y por J. Con lo cual, finalmente el vector C podemos expresarlo como CX por Y más CY por J. Es decir, que podemos expresar nuestro vector C como una composición de los vectores J e Y, o sea, los vectores unitarios, finalmente, ¿sí? Ahora, otra cosa que tendríamos también, que podemos calcular teniendo en cuenta esto, y además conociendo el ángulo θ de nuestro vector, es cuánto vale CX y cuánto vale CY. CX, o el módulo de C1, va a ser igual, acuérdense de las reglas mnemotécnicas que son SOR-CARTOA. Fíjense, CX es el módulo de esto, es igual al módulo de C
por el coseno de θ, ¿sí? Acuérdense, en este caso Cx es C, la regla mnemotécnica que era car, que es el coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y Ci va a ser igual a C por el seno de θ. Acuérdense que el seno era igual al opuesto dividido la hipotenusa. De ahí la regla SOR, seno opuesto sobre hipotenusa, car, cateto, coseno igual al adyacente dividido la hipotenusa, coseno de θ. Y bueno, llevándolo a un ejemplo numérico, pongámosle valores a estos. Digamos que el vector B, el vector C, perdón, tiene un módulo de 18 metros, supongamos, por ejemplo, y el vector θ, para no complicarnos, está en el ángulo θ, que está en el primer cuadrante, es de 54 grados. ¿Cuánto entonces vale el módulo de mi vector C1 y cuánto vale el módulo de mi vector C2? O sea, vamos a calcular cuánto vale la componente Cx, que va a ser el módulo de C, que es 18 metros, por el coseno de 54. Y vamos a calcular el módulo de C2, o la componente Ci, que va a ser de nuevo C, o 18 metros, por el seno de 54. Veamos cuánto vale el primer caso. Por el coseno de 54 nos va a dar, 10,58 metros. Y 18 por el seno de 54 nos va a dar 14,56 metros. Esto es bastante parecido a lo que ya venimos haciendo, pero el foco de este video estaba en mostrarle cómo se hace la descomposición de un vector en sus componentes, los componentes de los ejes x e y a su vez cómo se hace para obtener expresado esto en valores del vector unitario. O sea, de esta forma ya tenemos que C puede ponerse entonces como 10,58 en el eje Y más 14,56, perdón, no es en el eje Y, es el vector unitario Y más 14,56 y el vector unitario J. De esta forma nuestro vector C queda expresado como una composición de los vectores unitarios J e Y. Bueno, este fue el video, bastante sencillo, espero que les sea útil y nos vemos en la próxima. Chao.